El Señor les bendiga, mis amados hermanos. En este día, Dios nos permite en su gran misericordia continuar con nuestro plan de lectura. Bienvenidos a este momento. Leamos juntos la Biblia y confiemos que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Pidámosle al Señor leerla no solo por informarnos y un conocimiento intelectual, sino que realmente hacer nuestra la palabra del Señor. Y esto va a implicar, hermanos amados, que nosotros tratemos de vivir esa palabra con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, tener esa comunión, hacerla nuestra, vivirla. Esto va a implicar también en el nombre de Jesús que veamos con la ayuda del Espíritu Santo una transformación en nuestras vidas, que la comunión con Dios se fortalezca y esto va a traer, hermano, gran bendición a nuestro ser, a nuestras vidas, y nosotros también vamos a poder ser de bendición para los que viven alrededor de nosotros, porque eso va a implicar una transformación radical en cada área de nuestras vidas. La fe, la obediencia, la paz, todo esto va a venir, ¿verdad?, a raíz de la experiencia con el Señor, bendito Dios, y su Espíritu Santo y su palabra. Este día nos corresponde leer, gloria a Dios, el capítulo 37 y 38 del libro de Génesis, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Bendito Dios, pero estuvimos viendo, ¿verdad?, en la anterior lectura, cómo Dios en su misericordia renovó el pacto con Jacob. Bendito Dios, y el proceso que él ha pasado en la lectura que hemos tenido, hemos visto el proceso que él pasó para poder seguir siendo transformado a través de la escuela del sufrimiento, ¿verdad? En su gran misericordia Dios transformó de ser un engañador, un usurpador, a ser Israel, a ser el que había luchado, ¿verdad? Y Dios lo bendijo. Pero vemos que antes de que se renovara ese pacto con el Señor, Dios en su gran misericordia lo llama, ¿verdad?, a un lugar donde había confirmado el pacto con Abraham. Jacob ordena a toda su familia una depuración. Vimos que él le ordena que quite todo vestigio de prácticas paganas, que se desterraran de los ídolos, de las imágenes que habían Israel hurtado de su padre Labán. Sabemos que hubo una palabra fuerte que Jacob lanzó, que el que tuviera esos ídolos, esas imágenes que adoraban, ¿verdad?, esas imágenes que no son dioses, todo terrafín que Raquel había hurtado, aún dice sus aretes, seguramente eran usados como amuletos o objetos religiosos. Jacob mandó que se despojaran de todo ello, y Jacob había dicho que el que los tuviera, que iba a morir. Lamentablemente, pues vimos también, ¿verdad?, que Raquel muere en un parto cuando tuvo a su último hijo, y lo leímos en el capítulo 35. Y en el 36, ¿verdad?, vimos también la descendencia en detalle de Esaú. Así que vamos a empezar esta hora, no sin antes orar y ponernos en las manos del Señor para iniciar nuestra lectura. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias por este momento que nos permite unirnos, Señor, en oración de tu palabra. Señor amado, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Padre. Nosotros solos no podemos, somos carne, somos polvo, Señor. Padre, ayúdanos a que no solo sea leer por leer, o sea, Dios mío, leer por tener información, Señor, intelectual, Señor, sino que, Dios mío, podamos vivir tu palabra, Señor, que se haga vida en nosotros, Señor, que la podamos guardar, Señor, y que podamos nosotros, Dios mío, hacerla nuestra y ver esa bendición, Señor, Dios mío, esa transformación. Señor, ayúdanos a tener esa comunión para que en cada área de nuestra vida, Señor, sea un cambio radical, sea un cambio, Dios mío, de bendición, Señor, de santidad, de paz, que podamos ser esos árboles plantados junto al río para en todo tiempo dar fruto, que nuestra hoja no caiga y todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, Padre Celestial. Bendice a mis hermanas y mis hermanos, Señor, que se han adjuntado, Dios mío, hasta donde llegue, Señor, este video, que tu palabra fluya, Señor, Dios mío, llevando vida, llevando salvación, Señor, llevando ese mensaje, Señor amado, mientras hay vida y esperanza, que cada corazón, Señor, se regocije, Señor, nos deleitemos delante de ti, en tu palabra y en tu presencia, amado Padre. Dios mío, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a leer el capítulo 37, la historia de José, cómo José fue vendido como esclavo. Bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más aún el padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y luego a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. No les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad. Y sus camellos tenían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro de ella, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré?
Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, conoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a leer el capítulo 38, que nos va a hablar el Señor acerca de la historia de Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y lo vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo llamado su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo que llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Y dijo Judá a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y le preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera.
Y Judá dijo, tómese para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos días, de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviéndose a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía su mano del hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Gloria sea al Señor. Vamos a leer ahora el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a estar aprendiendo acerca de los problemas humanos, primeramente los problemas físicos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Y vamos a ver ahora aspectos acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, pues, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a leer aspectos relacionados con los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Dios nos habla ahora a partir del versículo 16 acerca de la riqueza. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora del versículo 27 en adelante vamos a empezar a leer aspectos relacionados con el reino y las recompensas del reino. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Gloria a Dios. Si hemos leído la palabra del Señor, gloria a Dios, vamos avanzando. Les animo, no nos quedemos. Si hemos dejado un día, pongámonos al día. Si no hemos empezado, empecemos. Mientras hay vida y esperanza, Dios nos va a ayudar a continuar en la lectura para poder crecer espiritualmente, que nuestra fe también se fortalezca, nuestra comunión con Dios, el conocerlo, el servirle, es un privilegio que tenemos hoy. Cuando tenemos que servir al Señor es hoy, el mañana no es nuestro. Solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a pasar en esta tierra. Y vamos a darle gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra. Gracias, Padre, porque hemos leído, Señor, tu palabra, la porción que necesitamos, Señor, ese alimento. Tu palabra lo dice, lo creemos y es real, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de tu boca santa, poderoso y creador. Dios, amado Padre, Señor bendito, te damos gloria y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos siga inquietando, ayudando, fortaleciendo, enseñando y revelándonos tu palabra, Señor, que podamos atesorarla, vivirla, Señor. Transfórmanos, Señor, ayúdanos, santifícanos cada día más, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Queremos ser libres completamente, así lo dice tu palabra y lo creemos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Disfruten el resto de su día, para la gloria del Señor.